Gracias, muchísimas gracias por invitarme. Me da mucho gusto venir a México. No tengo unos y dos micrófonos, entonces finalmente estoy disfrutando aquí este operativo. Me siento como de la CIA. Hay muchas teorías de conspiración sobre la CIA en Facebook. Entonces en el descanso, bueno, más bien al final me pueden hacer preguntas y respuestas. Si tienen preguntas sobre la CIA, pues las pueden guardar para el final, pero qué bueno que están aquí. De lo que quiero hablar hoy es de un movimiento que construimos y que ha sido revolucionario y mi experiencia como empresario de este movimiento. Quizá no sepan lo que esto realmente quiera decir, entonces les voy a contar algunas historias acerca de mi trabajo. Vamos a utilizar eso como trampolín para la discusión de cómo los cambios sociales realmente están siendo revolucionados por los desarrollos y las tecnologías que vemos hoy en día. Muy bien, entonces todo el mundo tiene que ver esta pantallita porque la de acá no está completa. Pero ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde los 60 en comparación con hoy? La respuesta es que realmente ahora es mucho más fácil empezar un movimiento. Martin Luther King tenía una red grande de iglesias, tenía esta infraestructura eclesiástica y pues se subía ahí y se iba con los medios, entonces así generaba sus movimientos, pero en los 60 era mucho más difícil, ¿no? Poder ir conjuntando gente, pero hoy en día cualquiera de ustedes podría potencialmente empezar un movimiento social que tendría un efecto profundo en la dirección de su país o incluso del mundo. Sé que esto suena como una locura, pero hemos visto nosotros muchas organizaciones que se han creado y que la gente está empezando a entender su fuerza y su poder colectivo y lo que eso puede significar para el cambio social. Entonces, bueno, pues esta es mi historia. Él es John Howard. John Howard fue el Calderón de Australia. Fue el primer ministro de Australia durante 9 años. Sé que Calderón no es muy popular ahora, pero tampoco él, por lo menos entre la gente que yo conocía, y sentíamos que John Howard estaba llevando al país en una dirección equivocada. ¿Por qué? Pues porque hacía locuras. Tenía una política, por ejemplo, en donde los refugiados que llegaban a Australia por barco de Afganistán o de Irak, imagínense, venían de lejos, venían en los barcos y en cuanto llegaban los ponían en prisión. John Howard los encerraba en la prisión, incluyendo a niños, y ahí se la pasaban años en estas prisiones en desiertos. Y déjenme decirles, los desiertos en Australia son súper calientes, y allí estaban 3, 4 años en prisión. Él no quería realmente adherirse a los protocolos de cambio climatológico, por ejemplo. O sea, era toda la gente social liberal estaba en contra de él. El problema es que la oposición de John Howard era muy débil en aquella época. El Partido Laborista, como se llama ya en Australia, era nuevo y realmente nadie lo respetaba. Realmente pues no tenía popularidad. Entonces sabíamos que si queríamos cambiar la dirección del país y queríamos sacar a este cuate del poder y sacar a los niños de las cárceles, pues entonces necesitábamos hacer algo más. No simplemente podíamos irnos con el Partido Laborista o participar en la política oficial porque eso no iba a cambiar nada. Afortunadamente en el 2004 estuve en Estados Unidos. Durante las elecciones del 2004 que tratamos de sacar del poder a Bush sin éxito, empezamos a construir movimientos e hicimos estas comunidades en línea y entonces recaudamos millones de dólares coordinado por mí para sacar anuncios en televisión de mujeres que habían muerto en Irak. Entonces recaudamos fondos para entonces traerlas en un jet privado y perseguir a Cheney donde estuviera. Y bueno, donde fuera Cheney, si por ejemplo iba a 3 o 4 estados al día para hacer proselitismo, pues entonces las mujeres iban siguiéndolo a él tras un jet privado y entonces él daba, por ejemplo,
un discurso en un estadio en Columbus y las mujeres iban a estar allá afuera diciendo no, las cosas la verdad es que no está también para nuestros hermanos, nuestros esposos, porque están en guerra en Afganistán. Entonces, bueno, pues las noticias decían, Cheney visitó acá, pero luego llegaron todas estas mujeres. Entonces esto se hizo con técnicas en línea. ¿Por qué? Porque recaudamos fondos en línea y también pues tratamos de apoyar a estas mujeres en línea para seguir a los gobernantes a donde fueran, para que mostraran que no estaban contentas con sus esposos en la guerra. Esto lo hice en Estados Unidos. Regresé a Australia y traté de hacer un experimento y traté de hacer lo mismo. Entonces pues lanzamos esto. Aquí estoy yo y está David, mi amigo, quien empezó conmigo. Y aquí estamos el día que lanzamos Get Up, sonriendo afuera de la casa del Parlamento sin saber realmente en lo que nos íbamos a meter. En realidad entonces decidimos lanzar el Get Up, lo que le llamamos Get Up, y bueno, no sonaba como un partido político. Si hubiera sido un partido político, hubiera sido Australianos para el Progreso y la Democracia o algo así. Pero no, dijimos, vamos a hacer que este sea un llamado a la acción nada más. Con este eslogan, Get Up, porque todos estaban desilusionados y sentían que ya no había esperanza, y entonces lo que queríamos era alentar a la gente diciéndoles levántense, Get Up. Entonces utilizamos la tecnología para poder conjuntar a la gente, pero no teníamos realmente un movimiento. Entonces el chiste es que en el anuncio de televisión que lanzamos dijimos que los australianos estaban empezando el movimiento, y realmente empezamos a llamarlo un movimiento antes de que realmente fuera. Barack Obama hizo lo mismo cuando lanzó su campaña, habló de un movimiento antes de que hubiera uno en realidad. Y en el anuncio de la tele, esta es mi sobrina y mi hermana, este era el movimiento. Así es como empezamos. Entonces, bueno, empezamos así, como les digo, y cuando lanzamos el movimiento no teníamos tantos recursos y dijimos, bueno, vamos a simplemente antes de llegar a los congresistas, pues habría que llamarles o mandarles una letra, pero no hay una tecnología en Australia que nos hiciera fácil que la gente simplemente contactara a sus representantes. Entonces dijimos, John Howard lleva 9 años en poder, está controlando las 2 casas del Parlamento. Entonces dijimos, bueno, pues hay que escribirle a él, a algún miembro, porque si le escribimos a un miembro del Parlamento, independientemente del partido, les vamos a hacer responsables. Entonces, escríbanles cartas. Entonces, esto se lanzó con fanfarrias en los medios y de repente miles de personas estaban ya utilizando esta herramienta para escribirle a los miembros del Parlamento. Entonces el gobierno, que sabía que no nos caía muy bien, pues como que se asustó, y el ministro a cargo de todo esto se levantó frente a la televisión nacional impactado y dijo que los miembros del Parlamento han recibido muchos mails, pero que era puro spam. La gente estaba mandándoles cartas a sus representantes y el gobierno le llamaba spam, y la gente estaba pues muy a disgusto, pero para nosotros era fantástico porque ahí empezaba el movimiento y fue el inicio de Get Up. Poco a poco movilizamos a la gente en el país sobre los aspectos más importantes. Queríamos hacer una campaña de derechos de los refugiados, que era algo importante ahí, y pues ganamos una batalla, peleamos y ganamos una batalla para que los niños, o sea, la política que detenía a los niños y los metían a la cárcel, logramos que eso ya no se permitiera, que los niños no los detuvieran. Entonces ganamos estas grandes batallas organizando a la gente en línea, cientos, miles de personas en un país pequeño, y luego haciéndolo a través de anuncios en tele y a través de otros medios. Entonces dijimos, ahora, 6 años después, esto es Get Up. Miren, vean ustedes, ahora es mucho más que nada más la gente en línea, en internet, haciendo clics, sino es gente que está involucrada y que realmente quiere lograr las cosas. Es gente que se pone sus camisetas naranjas, los perros también. Entonces realmente ahora sí se ve con un movimiento. Ahora es mayor que cualquier otro partido político junto. 1 de 20 australianos son miembros de Get Up. Es enorme y ha crecido a gran escala y hemos logrado cambios.
En el 2007 salió Howard y estuve muy contento. Y también no dejamos que regresara al Parlamento, lo cual en Australia es algo muy raro. Y entonces, pues ayudamos a cambiar también la Constitución y muchas otras cosas sorprendentes. Entonces, bueno, pues aquí estoy yo y mi amigo Dave, que utilizamos esta tecnología para juntar a la gente y que la gente tome acciones. Pero bueno, nosotros nunca habíamos sido miembros del Parlamento ni nada, éramos como empresarios de movimiento, emprendedores de movimiento nada más. Este es un ejemplo entonces de la lealtad que inspira Get Up. Estaba leyendo un artículo en el periódico de Get Up recientemente y en la columna de comentarios alguien criticaba Get Up. Toda esta gente se levantó y empezó a defender la organización, y como organizador que empecé siempre me sorprende ver que nosotros formamos algo y que la gente se siente inspirada y la gente lo defiende. Dice, yo soy Get Up, y como mi papá, mamá, como mis amigos, todos somos Get Up. Y mi esposa y mi hija, y ninguno pertenecemos a ningún partido político, simplemente este movimiento. Entonces la gente pues ya se sienten como que pertenecen a esto. ¿Por qué? Porque han logrado victorias, cambios. La gente siente que tiene el poder otra vez, porque cuando dan dinero, por ejemplo, para sacar anuncios, o cuando llaman a un político, o cuando tocan puertas en las elecciones, o cuando van con el gerente del banco, como hicimos, y le decimos, si no desinvierte de esta fábrica que está tirando árboles, pues entonces nosotros nos vamos a ir contra ustedes. Entonces ahora la gente se siente con el poder, y esto es lo que vemos con nuestras organizaciones como esta. Esto es más de las citas que les comento. Y el modelo, como muestra aquí, es mi coordinación. Este se financia poco a poco. No necesitamos miles de millones de dólares y una sola persona rica que lo financie. Nosotros democratizamos la participación, no dependemos de un interés único. Eso es muy importante porque así nos mantiene liberados de un interés político o económico. Ahora estamos recaudando millones de dólares en donativos, más o menos como $40 por persona. Esta es una de las personas que dijo en cuanto al financiamiento, pues aquí es poco a poco, pero no es a través de caridad. Oye, el dinero a esta organización, porque esta organización pues da a sus miembros poder y democracia. Y luego Avaaz. ¿Quién de ustedes ha escuchado a Avaaz? Levanten la mano. Avaaz es una respuesta a un problema que identificamos una vez que iniciamos Get Up. ¿Qué es este problema? Miren. Este es el luchador de sumo y el niño. A nivel global hay una desarticulación entre los gobiernos y las empresas multinacionales. Ahí están bien organizadas transnacionalmente, por ejemplo, Naciones Unidas, el Banco Mundial. Las empresas hoy en día inherentemente son transnacionales por su organización, pero la gente no es transnacional. Entonces a nivel nacional pueden tener grupos de presión bien organizados, pero a nivel mundial no. Queríamos entonces construir un movimiento de gente común y corriente que hablara de los intereses de la gente acerca de aspectos o problemas globales, o sea, para tener un tipo de identidad de ciudadana mundial. Entonces lanzamos Avaaz en todo el mundo y con este mensaje: la opinión pública global es la nueva superpotencia. Este anuncio tuvo gran impacto cuando lo lanzamos porque mostraba que ahora había un choque de civilizaciones entre el oeste y el oriente, y eso no es lo que la gente quería. Lo que la gente del mundo árabe quiere es paz, por ejemplo, y mucha gente del occidente no apoya las políticas, por ejemplo, de la administración Bush. Dijimos, miren, necesitamos trabajar con estos gobiernos y darle a la gente del mundo más poder. Y esto escaló rápidamente, creció. Esta lámina ya no es actual, pero vean ustedes, 60 millones de miembros en 2010, y ahora
Estamos casi llegando a 10 millones de miembros en Avast. Es un crecimiento enorme el que hemos visto. Lo emocionante es que no nada más que es crecimiento en América o en Australia o en Europa, sino en India también y en Brasil. Entonces vean ustedes que la gente, por ejemplo, está participando en campañas anticorrupción en Brasil, India, también campañas en contra de corrupción en otros países, y estas campañas ahora, lo emocionante es que tenemos 1 millón de indios y 1 millón de brasileños que están participando, y esto nada más inicia. Vemos en lugares que en México son lugares donde esperamos que haya un crecimiento rápido de este tipo de organizaciones, en donde tengamos gente con una perspectiva más mundial y que ayude a respaldar ese tipo de organizaciones. Este es un ejemplo del trabajo que se hizo en Brasil, en donde se aprobó una ley anticorrupción. Se movilizaron a 2 millones de personas allá para evitar que los políticos corruptos o que se les haya, por ejemplo, cachado en lavado de dinero, que vuelvan a entrar al gobierno, o sea, para detener el ciclo de corrupción. Entonces, este grupo ayudó a aprobar esa ley para que estos corruptos gobernantes no regresen al gobierno. Entonces, lo que vimos a través de Avast y de Get Up fue que se le dio poder a estos movimientos sociales. Se utilizó la tecnología para darle a la gente una voz, para que sean creativos, tácticos, para que puedan así cerrar esa brecha y cambiar el equilibrio de poder entre los gobiernos y la gente común y corriente. Hemos visto muchos ejemplos, muchas áreas aquí del lado izquierdo en donde se necesitan movimientos. Hay problemas, por ejemplo, el sistema financiero global, que nada más está en la oscuridad tecnocrática, pero todos los que tengan una voz, por ahora, son simplemente los que van a las reuniones de los G8 o los que están en el Fondo Monetario Internacional, pero realmente las decisiones las toman ellos, y eso afecta la vida de miles de millones de personas. Es importante entonces que por lo menos haya alguna voz que se pueda escuchar. Entonces hemos visto áreas en donde se puedan crear movimientos en torno a ello. Aplica también para el cambio climatológico, por ejemplo, desarme nuclear, y áreas más globales que hay que coordinar. Pero esto aplicaría también a problemas nacionales, como por ejemplo los problemas en México. Creo que hay muchas formas en que esta nueva onda, esta nueva ola de participación masiva global puede ayudar a dar una nueva fuerza política en torno a la violencia, etcétera, aquí en México. Este es Purpose. Creamos Purpose una vez que creamos Get Up y Avast hace 2 años. Hicimos algo poco común. Queríamos crear una compañía y también una no lucrativa, porque si queríamos crear escala en torno a este trabajo, pues necesitamos crear una empresa. Tenemos Purpose, que es para crear movimientos. Es un híbrido de una organización no lucrativa y lucrativa. Su misión es ir en áreas de problemáticas y en países y a nivel global y crear movimientos y ayudar a la gente a que cree movimientos para hacer cambios positivos. Entonces, bueno, esta es la metodología. Todos estos problemas que mencioné tienen un caso para una voz popular masiva en muchas de estas áreas. Entonces, buscamos oportunidades. Es aquí en donde nos concentramos. Vemos áreas de importancia. Vemos en dónde hay un potencial para que funcione ese movimiento. Por ejemplo, no necesariamente sería un buen movimiento masivo, por ejemplo, en China, en torno a derechos democráticos. Eso no sería una táctica efectiva. Tenemos que saber cómo y cuándo se hace y en dónde hay brechas en las infraestructuras existentes. Entonces, bueno, conjuntamos a toda esta gente, lo cual no es común, no es gente política, es gente empresarial que sabe cómo cambiar el comportamiento empresarial, o sea, gente que conoce sobre comportamiento económico, diseño, que son tan buenos como Matías, buenos tecnólogos y bueno, pues los organizadores políticos, a todos los conjuntamos. Y también permitimos que la gente en nuestro equipo busque su propia pasión. Una metodología es que buscamos problemas o aspectos
en los que ellos quieran trabajar y que se vuelvan como emprendedores, que lancen sus propios movimientos en donde viertan sus pasiones. Este es mi equipo. Aquí, por ejemplo, Martín y Jamie se quieren mucho, pero también luchamos con la cuestión de alimentos, porque hay un gran problema de obesidad en Estados Unidos y en México, y esto se debe a que las políticas están mal. No nada más es la conducta de las personas. Queríamos construir este movimiento, nos conectamos con Jamie Oliver. Él está muy contento al respecto. Formamos esta asociación y ahora estamos creando un movimiento sobre aspectos de las dietas, y ahora tenemos 3/4 de millón de personas que participan. Y estamos nosotros incubando movimientos. Aquí tenemos All Out, otro para los derechos gays. Les voy a mostrar un video que lanzamos de All Out para que tengan una idea de algo que fue el inicio del movimiento, cómo hacer que algo se vea como movimiento y que inspire a la gente para que participe. Ese es el ejemplo de cómo lanzamos este tipo de movimientos. Es un llamado a la acción. De hecho, tenemos una versión en español, pero bueno, no importa. Todos entendieron esto en inglés. Este es un buen ejemplo. Lanzamos esto hace un año y quiero felicitar a la Ciudad de México porque acaba de aprobar los matrimonios gay aquí. Felicidades. En tan solo 6 meses tuvimos 620,000 personas de 192 países en 6 meses que se unieron. Esto no hubiera sido posible sin Internet. Agregar hacia la gente. Y es sorprendente, es un grupo muy diverso. Más de la mitad de los miembros son heterosexuales. Mucha gente que participa son los amigos, la familia, los aliados de los gays y las lesbianas. Entonces, conseguimos este movimiento
y nos ha ayudado a ganar victorias en el mundo. En los últimos meses ganamos muchas victorias políticas al respecto. Estamos muy activos en la lucha contra la ley que mata a los gays en Uganda. Si no saben, hubo una ley en Uganda en donde ser gay era igual a pena de muerte. Entonces, pues nosotros movilizamos la opinión pública contra esa ley en Uganda y ejercimos presión en el gobierno de Uganda para retirar esa ley, que lo hicieron. Entonces, pues estamos creando comunidades globales que tienen ahora una identidad global. No importa si están en la Ciudad de México o en Nueva Delhi, van a ser parte de esto y esto es muy poderoso al respecto. Y quiero dejarlos con esta idea. Uno de los propósitos de incrementar este trabajo es expandir este sentido de identidad de la gente. Cuando pensamos en la participación en la política, tradicionalmente pensamos en que la gente pues apela a que se cambien las leyes, pero estamos pensando en formas en que los consumidores y los interesados y los actores culturales pueden impulsar cambios importantes. Estamos pensando trabajar ahora con empresas para ver cómo cambiar la demanda del consumidor, por ejemplo, de la economía de derroche anterior a la economía sustentable verde, cómo hacer que la gente maneje en autos eléctricos en vez de convencionales o que utilicen generación eólica en vez de con carbohidratos, entonces, con combustibles fósiles. Entonces, que no nada más sean ciudadanos, sino consumidores que utilicen ese poder y eso va a ser muy bueno. Estamos también teniendo un brazo de consultoría y de incubación trabajando en estos problemas. Me parece bueno, pues, que... no. Aquí les voy a mostrar algo más. ¿Quieren empezar un movimiento social? Les voy a dar algunos tips, recomendaciones para iniciar un movimiento social. Primero, utilicen la tecnología para crear participación masiva y después crean un poder fuera de la línea, fuera de Internet. La gente piensa que nada más es Internet. Sí, con Internet estarán bien, pero también que tendrán... O sea, el poder es cuando combinan la escala de Internet con las relaciones personales fuera de línea. Eso lo repito siempre. Esta es una lámina que nos muestra cómo construimos los movimientos. Empezamos con la gente para que tenga acciones muy simples, como por ejemplo unirse al movimiento, por ejemplo a través de Facebook, y luego los involucramos haciendo que tomen una acción pequeñita, y conforme toman acciones pequeñitas van subiendo el grado de acciones y entonces como que se vuelven evangelizadores. La clave es no que empiecen en la parte de arriba de la curva. Muchas organizaciones ONGs tienen una reunión pero nadie va. Pues nada más un poquito de gente la que va y que no tienen gran fuerza. Entonces es importante que tengan una acción de entrada masiva. El firmar una petición, pues la gente siente que no tiene resultados cuando se hace de manera aislada, pero cuando la gente realmente se involucra, entonces es cuando empiezan a ver la fuerza. 2. Lo que le digo a la gente que quiere iniciar un movimiento es que movilice recursos institucionales, pero que no se institucionalicen. Cuando empezamos Get Up, si hubiéramos creado una alianza permanente con el Partido Laborista, no hubiéramos llegado a ningún lado, porque a la larga esos intereses nos hubieran limitado. Entonces, quizá ellos sí tengan todo el dinero, todas las conexiones, pero los van a limitar. No van a poder ser independientes y no van a poder tener una voz. Después de que salió John Howard del poder, realmente nos convertimos en una voz independiente, pero también cuando el Partido Laborista no estaba haciendo lo correcto, lo dijimos. Y esta independencia, esta autonomía nos dio el poder que tenemos. En tercer lugar, un cambio importante es que ya acabó el siglo XX. Ellos son nuestros amigos del siglo XX. Algunos fueron buenos, otros terribles, pero son diferentes personalidades y ahora necesitan diferentes personalidades para crear un movimiento. Ahora que tenemos movimientos más descentralizados, pues muchas veces trabajamos, por ejemplo, con el brazo de consultoría con Armstrong y él nos ayuda, por ejemplo, para movimientos de cáncer, pero ahora Armstrong está en problemas, entonces esta personalidad de él
pues hace que el movimiento sea un poco vulnerable. Necesitamos entonces crear poder que dure más allá de una sola persona. Y eso es un principio muy importante. En tercer lugar, la gente tiende a pensar en una campaña, una iniciativa. Miren, por ejemplo, estos gatos que tenemos ahí, pero ahora ya entendí el chiste. Realmente a la larga necesitan crear una infraestructura, necesitan crear algo que dure, como lo que Perry y Matías están haciendo. Están creando infraestructura que satisface las necesidades sociales y en torno a las cuales las comunidades se organicen de manera duradera. No nada más hagan un anuncio bonito y ya. Eso no va a cambiar nada. Necesitan crear una infraestructura, comunidades y poder. En cuarto lugar, díganle a los financiamientos que no debe de tomar nada personal. La fuente financiera los obliga a hacer algo, ya, ahí acabó todo. Necesitan ustedes dar a los movimientos mecanismos de autonomía. Normalmente estos movimientos son no lucrativos. Inicialmente nosotros financiábamos Get Up con donativos institucionales, pero en los últimos años totalmente ahora ya la gente nos financia, los miembros nos financian y eso nos da un superpoder. 6. Cuando contraten a la gente, si ya están institucionalizados, pues no va a funcionar. Entonces busquen gente que es inteligente, estratégica, astuta, porque necesitan ese liderazgo. Los movimientos necesitan liderazgo, no nada más descentralización, necesitan liderazgo. Pero no contraten gente que ya está echada a perder, institucionalizada. Busquen emprendedores sociales, gente joven, inteligente, que pueda movilizar a la gente, pero que esté abierta a nuevas ideas también. Nuestra visión a largo plazo es crear movimientos sociales a gran escala efectivos para organizar a la gente contra problemas importantes. Y bueno, pues ahí terminé. Me encantó hablar con ustedes.